Fundamentalismos y crímenes de odio. Nuestro texto nos presenta una situación primero de nivel global y muy cercana al tiempo en el que se escribieron estos textos. Estos textos corresponden a épocas de finales de la década pasada e inicios de esta. Ese enfrentamiento global está todavía aquí plasmado con la emoción de la cercanía de los eventos. Ciertamente, este fue uno de los atentados que tuvo mayor impacto en el mundo reciente, en el mundo actual, porque fue visto en vivo y en directo por media humanidad. Luego descienden a un caso particular de un crimen. Aquí se le llama de odio por ciertas características, pero que no es más que otra forma de intolerancia. Queremos resaltar allí, desde el primer texto, nuestra historia en Colombia. A la llegada de la conquista española, y conquista ya es agresión si se quiere, nuestros jefes indígenas estaban en guerra, el Zipa contra el Saque, para hablar de esta zona del territorio colombiano. Luego viene el proceso de conquista y colonia. Con la organización social que trajo, organización económica, organización política, la esclavitud primero de indígenas y luego de los africanos. Y llegamos al momento de independencia. Y el conflicto allí está entre los españoles y los hijos de los españoles nacidos en América. Quienes hacen la revolución, la guerra de independencia, quienes la promueven son los hijos de los españoles nacidos en América. Porque el resto de clases sociales, el resto de etnias y de culturas, aunque fueron arrastrados a esa guerra de independencia, no vieron en cierta forma ningún cambio en su situación económica, política, social, cultural. Lograda la primera independencia, aquí tuvimos dos fundamentalismos: el centralismo político y el federalismo político, que nos llevó al periodo que tristemente llamamos la patria boba, que facilitó que nuevamente el español llegara a pacificar, que fue el término con el cual se llegó, el pacificador Morillo, y luego se diera la segunda ola independentista, que es la que acabamos de celebrar los 200 años. Una guerra de barbarie, ciertamente, y que desde los distintos enfoques culturales aquí exaltamos a los héroes de la independencia, y menciono particularmente a Bolívar, pero si vamos a la cultura española encontraremos que allí Bolívar es un subversivo, un guerrillero.
Las dificultades de esta Segunda República quedaron plasmadas en las ideologías y en los seguimientos políticos, más que en las propias ideologías, en la actitud política de los seguidores de estos pensamientos de Bolívar y Santander. La noche septembrina, atentado contra Bolívar y acusación contra Santander, destierro de Santander. Después vienen otros gobiernos, después de la muerte de Bolívar vienen otros gobiernos de Santander, el organizador de la República, título que le dio Bolívar. Y con el pasar del tiempo, unos 15, 20 años después de la muerte de Bolívar, empiezan a surgir las ideologías políticas de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, teñidas también de centralismo y federalismo y de bolivarismo y santanderismo, pero dos corrientes que fueron las que en la lucha política nos llevaron a interminables guerras durante el siglo XIX. En otra ocasión hacíamos un promedio de una constitución cada 7 años, es decir, cada vez que ganaba un bando diferente. Hasta 1886, en que la constitución ciertamente es impuesta por el bando ganador, pero esta al menos tuvo la posibilidad a lo largo del siglo XX de ser reformada por las dos posiciones políticas dominantes, de tal manera que cada vez fue representando un poco más la diversidad ideológica, política, económica, religiosa de la nación. Tenemos la triste historia de la pérdida de Panamá precisamente por las disputas internas. No tuvimos tiempo de darnos cuenta de lo que sucedía a nivel internacional y de los intereses internacionales sobre el departamento del Istmo, y lo perdimos. La guerra de los 1000 días. Luego, hacia mediados del siglo pasado, surge la violencia entre los dos partidos, territorios de un partido y territorios del otro partido. Peligrosísimo el uso de ciertos colores y la libre circulación por el país en territorios que no fueran el que uno compartía su ideología. Frente a esto, y de pronto como excusa, aparece la breve, afortunadamente, dictadura de Rojas Pinilla. Teniéndolo a él en el poder, los partidos políticos que llevaban más de un siglo enfrentados en guerras y en la guerra no declarada que fue la violencia, acordaron la paz. Y la paz consistía en repartirse el gobierno, el llamado Frente Nacional. Se le dio el poder a la mujer para que pudiera participar en el plebiscito, poder ciudadano, el reconocimiento de ciudadanía a la mujer, poder político, para que la votación, la cantidad de votos a favor del plebiscito fuera abrumadora. Y se reformó la Constitución conforme a ese mandato. Entonces se excluyó del espectro político cualquier otra ideología que no fuese liberal o conservadora. Y el Frente Nacional fue solo cambiar de presidente para que las tres ramas del poder, el legislativo, el ejecutivo, el judicial,
a nivel nacional, departamental y municipal estuviera repartido milimétricamente entre los dos partidos. Esto dio origen a que muchos rezagos de la violencia anterior se rearmaran y nuevos grupos se armaran y se levantaran en armas contra lo que ahora se llama la dictadura bipartidista. Y de allí nuestro conflicto de 50 años, de más de 50 años. Sucede la elección de 1980, Belisario Betancur, uno de los primeros en hacer un gran énfasis en proceso de paz, que fracasa precisamente con la doble tragedia de Armero y el holocausto de Palacio de Justicia. Y luego vienen unos gobiernos de más fuerza política, no tanto hacia la negociación de paz, sino a la solución de la guerra para esta situación. Se agrava con el narcotráfico, el narcoterrorismo, viene la Constitución del 91 y desde esta Constitución, que logró, sí, desmovilizar a algunos grupos guerrilleros, no desmovilizó a todos, se continuó con parte del conflicto. Y en las primeras elecciones de este milenio surge nuevamente un candidato, un presidente que quiere el proceso de paz, es elegido, hace procesos como el despeje del Caguán, por unos criticado y por otros catalogado como necesario, hace una apertura política con los líderes políticos, si se quiere, de las FARC, y hace giras políticas a nivel internacional con estos representantes para explicar la situación y explicar el proyecto de proceso de paz, hasta que este fracasa por beligerancia de las FARC y se da simultáneamente el movimiento en Estados Unidos del atentado de las Torres Gemelas y empieza a hablarse de terrorismo internacional, y ese vocabulario que antes usábamos solo contra los atentados del narcotráfico empieza a usarse internamente para el conflicto armado que tiene origen económico y político. Entramos en un proceso de enfrentamiento militar y luego se da paso con el cambio de gobernante a un nuevo proceso de paz que llega a algunos acuerdos. Fueron sometidos a plebiscito, ganó la no aprobación de los acuerdos, pero el plebiscito no había cercenado, quitado los mandatos constitucionales al presidente como responsable del orden público y la paz. Por eso, esa misma noche él llama a los voceros del no a las reuniones. Si fuese solo una posición política sin tener base constitucional, los voceros del no habrían podido no ir desde una posición simplemente política. Pero detrás había un mandato constitucional que seguía vigente, y por eso los voceros del no
acuden a reunirse con el gobierno para replantear estas situaciones. El proceso llega a negociación con los voceros, a negociación con el grupo guerrillero, y cambia el acuerdo que se había logrado y se firma. Y siguen los procesos legales y constitucionales avalados por el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder jurisdiccional a través de la Corte Constitucional. Se hacen las reformas constitucionales acordadas en este tratado y se llega al estatuto en que nos encontramos actualmente, con sus disidencias, con sus divergencias políticas y demás. Con este marco histórico es importante entonces que aprendamos a ver las distintas orillas para que no seamos fundamentalistas de una o de otra posición. Esos fundamentalismos de los que estoy hablando a nivel nacional también los tenemos en las distintas posturas e ideologías políticas, económicas, sociales, hasta en la alimentación. No se trata simplemente de que todos lleguemos a pensar de la misma manera. Tal vez la raíz y la frase más importante que hay en el texto en este momento es el respeto de los derechos humanos. Respetar a la otra persona independientemente de su pensamiento, de su acción y demás. De sus preferencias, de sus gustos, de la forma como lleve su vida. En la medida en que nosotros aterricemos la tolerancia, el respeto por la diferencia, aunque tengamos una posición propia de pensamiento, propia de un grupo, propia de una comunidad, no significa por ello que debamos llegar al crimen de odio. Porque lo que se está viendo ahora es el acallar ciertos pensamientos y ciertas posiciones. Y esto obedece también a órdenes económicos y políticos de nivel mundial que en otro momento espero poder abordar. Avancemos pues en el reconocimiento del otro. Avancemos pues en no alejarnos ciertamente de nuestra manera de pensar porque nos callen o porque quede prohibido, sino que también entremos en la escucha del otro. Escuchar al otro no significa que yo necesariamente tenga que pensar como el otro. Y digámoslo expresamente, el otro también que me escuche a mí para que me entienda aunque no piense como yo. Hasta el próximo encuentro. Inicio hoy esta sección de historia de la cultura, historia del pensamiento, historia de la educación, porque la evaluación externa de la institución, Prueba Saber y Martes de Prueba, nos indican que el ámbito histórico-cultural es que necesita un refuerzo. Inicio en la Edad Media, situándome entonces en los 1000 años que la constituyen, en números redondos diríamos del año 500 al año 1600. En esta época, el método de investigación
y de enseñanza se llama disputatio, en latín, que es el idioma que se hablaba en la época. ¿Qué significa la disputa? ¿En qué consiste este método? Este método consiste en plantearse un problema, una pregunta, y el interesado, sea el estudiante, en ese momento alumno, sin la luz del conocimiento, que eso significa la palabra, el maestro de enseñanza o el maestro especializado en una de las ramas del conocimiento, tomaba todos los datos que se conocían hasta el momento sobre ese asunto. En ese momento pues se tomaban los datos de las bibliotecas que existían en solo algunos lugares, porque los libros se hacían a mano, se copiaban a mano. Entonces, en esta biblioteca recogía todos los datos posibles. Luego daba el segundo paso, que era clasificarlos en los que eran favorables a responder de una manera la pregunta y los que estaban en contra de esa manera de responder la pregunta. El tercer paso consistía en analizar o bien los grupos de datos de uno y otro, o bien datos representativos para establecer lo que hoy llamaríamos el pro y el contra, lo que está a favor y lo que está en contra. Y en la cuarta etapa, el método llevaba a que se presentara una posición propia, con una posición crítica frente a los datos que se habían recogido y asumiendo entonces también una respuesta con base en ese análisis crítico. Este fue el tipo de enseñanza hasta 1500-1600, digamos, hasta antes del descubrimiento de América. Luego tenemos ese movimiento del Renacimiento y de la Ilustración, en que se toman otras fuentes, otras culturas, otros métodos también, que van a dar como resultado una explosión de información y de posturas. Entre otras razones, porque los libros ya no se hacen a mano, sino porque existe la imprenta y es mucho más fácil la circulación de los libros e incluso la circulación de las nuevas posturas de los autores. En el Renacimiento y en la Ilustración, entonces, el lema es el siguiente: atrévete a pensar. Atrévete a pensar. Y eso significa ampliar el horizonte de datos y de criterios con los cuales examinar esos datos. Y empiezan entonces con mayor agilidad los cruces epistolares o de cartas entre unos intelectuales y otros. Y empieza a reunirse el conocimiento para publicarlo, hacerlo público en lo que se llamó la enciclopedia, que no es otra cosa que recoger por especialistas, por sabios, se decía entonces, los saberes, los conocimientos que había hasta entonces. Hasta entonces era posible que una sola persona dominara los distintos campos del conocimiento. Es esa época en que surge una nueva clase de pensamiento, que es el pensamiento científico, que se basa, que se fundamenta, que tiene sus raíces
en ese método medieval de la disputa y que agrega la observación de donde salen otros datos. Entonces son los datos de la observación o de la experimentación unidos a los datos de la tradición intelectual que se encuentra en las bibliotecas antiguas y las recientes de la imprenta. Como se ve, la ciencia no es una ruptura del pensamiento o de la historia que venía dándose, es una continuidad, y esta historia del pensamiento con el surgimiento de la ciencia es posible únicamente en la Europa medieval, cuyo pensamiento y cultura ha sido la cristiandad. En ninguna otra parte del mundo, en ninguno de los otros continentes, surgió la ciencia con el auge con el que surgió en esta época en la Europa de finales de la Edad Media e inicios de la moderna. ¿Qué sucede después? Después, con el desarrollo de la ciencia, vendrán otros movimientos, que será la industrialización y el capitalismo. Y veremos cómo tanto la industrialización como el capitalismo van a trazar dos sendas distintas para el conocimiento, para la cultura, para la educación. En próximas secciones entraremos en este campo. Hasta el próximo encuentro.